El presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, rápidamente está lanzando los nombres que lo van a acompañar en la tarea de gobierno que va a comenzar en el mes de enero del próximo año, luego de haber obtenido 312 votos del colegio electoral y su contrincante Kamala Harris 226. La política en Estados Unidos, por supuesto, que ha impactado a nivel global, por tres razones fundamentales. La primera de ellas, nadie esperaba un triunfo tan espectacular como el que obtuvo Donald Trump. Las encuestas decían que iba a ser empate técnico y no lo fue. Segundo, el desfonde electoral de Kamala Harris, que hace que el Partido Demócrata pierda 11 millones de votos entre el 2020 y el 2024. Y tres, la forma de la escogencia de los candidatos. Quienes vayan a acompañar a Donald Trump tendrán dos condiciones. Una, tener experiencia, y dos, adherir masivamente y lealmente al proyecto del MAGA. Con esas dos condiciones lo llaman para que sea funcionario de la administración de Donald Trump. Estaremos con nuestra corresponsal Mariana Díaz desde Europa y en estudio con el académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsen, en El Mundo Hoy. Bienvenidos, un gusto. Vamos a comenzar a analizar lo que ha sido el impacto de estas relaciones y nos acompaña el académico de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsen. Guido, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, Libardo, por invitarme. ¿Qué significa que en masa electoral Donald Trump haya sacado 74.555.000 el pasado martes y él, el 2020, haya sacado 74.222.000? Quiere decir que aumentó en 4 años tan solo 427.000 votos. Bueno, significa varias cosas. Desde luego de que el año 2020 para una porción de republicanos lo que estaba en juego era muchísimo más importante que ahora. Piensen lo que estoy diciendo. Eso quiere decir de que hay una porción del electorado que simplemente no sale a votar, pero recuperan en términos de que Donald Trump logra crecer en todos los segmentos y grupos de la población. Crecen afroamericanos, crecen latinos, crecen mujeres, crecen jóvenes sin educación universitaria, en jóvenes con educación universitaria y, más importante aún, en todo estado y en todo condado. Y eso, evidentemente, en la suma le entrega la masa de votantes que obtuvo. ¿Se equivocaron las encuestas, Guido? Yo creo que no. Yo creo que en la encuesta siempre estuvo presente la idea de que había una tasa de error estadístico. Esa tasa de error estadístico amonta aproximadamente al 4%, que perfectamente era plausible que se lo llevara Donald Trump. Es algo que terminó ocurriendo. Evidentemente nos sorprende porque en la previa tenía ventaja en 5 de 7 estados bisagra, termina llevándoselos todos, pero creo que era parte del escenario posible dentro de la herramienta estadística y probabilística que tienen las encuestas. Bueno, el lunes en la mañana quiero invitarte, Guido, por favor, para que vamos a trabajar con las gráficas que tenemos acá, si es tan amable. Primera gráfica, el mapa global, cómo cerró el colegio electoral. Entonces, Donald Trump, en todo lo que está rojo, son los estados que él ganó. Particularmente, el último triunfo lo ha logrado en Arizona, donde se llevó los 11 votos del colegio electoral. Nevada. Entonces, los 7 estados clave, los 7 estados bisagra que tú llamas, se los llevó completitos Donald Trump. Así es. Sacando los 74 millones que habíamos conversado. Este mapa, habiendo logrado la mayoría del Senado y estar a punto de alcanzar la mayoría, que creo que la van a alcanzar en la Cámara de Representantes, ¿se queda sin sistema de contrapesos la democracia de Estados Unidos? Bueno, hay que sumar una cosa más, que es la Corte Suprema. La Corte Suprema, que está formada por 9 jueces, tiene 6 jueces inclinados ideológicamente hacia Trump y efectivamente permite una trayectoria sin mayores contrapesos, al menos desde el punto de vista político. Ojo, hay que observar qué es lo que va a pasar en el 2027, cuando vengan las elecciones de medio término y donde los demócratas van a apostar todo ahí para tratar de recomponer parte del partido que terminó completamente fragmentado. Pero al menos ahora tiene la tabla rasa para poder implementar su programa. ¿Qué le pasó a Kamala Harris? Su discurso no le hizo sentido a 11 millones y medio de electores que sí votaron por Biden del 2020, pero que a ella la abandonaron y prefirieron
no salir a votar? Bueno, pasan muchas cosas. Harris nunca pudo disociarse de la sombra de Biden. Siempre hubo esa asociación casi lineal y en todo el mundo los incumbentes han tenido problemas de mantenerse en el poder. Estaba la situación a nivel de la percepción económica, algo con lo cual Harris trató de combatir sin mayor claridad, ¿no? Siempre tuvo respuestas ambivalentes, un tanto ambiguas. Y yo creo que un tema absolutamente fundamental es el tema migración. La migración, que era un gran problema para una porción importante de los estadounidenses, ella no logró nunca remediarla ni proponer algo que fuese coherente para el votante norteamericano. Bien, ya con el triunfo consolidado, vamos a la siguiente gráfica, porque ahora lo que uno espera aquí son sus primeras medidas. Nosotros hemos preparado, Guido, tomando todo lo que fue el discurso de Donald Trump, aquí están los elementos. Cerrar la frontera con México. Pareciera ser que esa va a ser la primera acción ejecutiva, como llaman los americanos, cerrar la frontera con México. ¿Es una buena política? Mira, yo tengo suspicacias al respecto. No hay que olvidar la historia de Donald Trump. Donald Trump muchas veces trata de presentar una política muy extrema para luego fomentar cierto grado de diálogo o de negociación bilateral. Es cierto que ha propuesto eso, pero no hay que olvidar, tienen un grado de relación muy compenetrado desde el punto de vista económico. México no ha dado muchas señales de estar en contra, al menos de su propuesta. De hecho, es posible que pueda entrar a colaborar precisamente para evitar eso, pero está dentro de las posibilidades. Es incierto, pero yo lo vería con algún grado de sospecha. Segundo elemento, deportaciones masivas. Las estadísticas y la suma hablan hasta de 18 millones de personas ilegales. Uno podría decir, puede ser más, en fin, sí, porque hay algunas que uno dice, bueno, ¿y cómo las contabilizaron? Sí. Deportaciones masivas. Es decir, esto es ir a la médula de lo que le permitió, según tus palabras, ganar la elección presidencial. Exacto, estamos hablando de un número gigantesco, implicaría una operación logística tal vez como nunca antes se ha visto en la historia, enorme cantidad de recursos, y por eso yo creo que se va a segmentar. Se ha dicho desde el círculo de Trump que no van a comenzar con esos 17 o 18, lo que sea, millones de personas, sino que van a tratar de determinar cuáles de ese total representan un peligro para la seguridad. Eso finalmente retrocede el número a algo así como 1,5 millones de ilegales peligrosos, de acuerdo a el FBI y la CIA, ¿no es cierto?, las agencias de inteligencia en Estados Unidos. Y es muy posible que comiencen a partir de ahí, ver los resultados y luego eventualmente expandir a mayor cantidad de personas. Guido, ¿no será que desde el punto de vista del marketing político uno dice, mire, que haga deportaciones, no importa el número, pero que las haga en algún número, ya el elector dice, está cumpliendo con el programa? Bueno, no cabe ninguna duda. Los primeros 100 días Donald Trump va a tener que mostrarle al público que algo con relación a este tema ha hecho. Ahora, el número evidentemente va a ser flexible. Él probablemente puede prometer que todos los ilegales van a salir. Eso lo veo poco plausible, da el volumen, la cantidad, los recursos, en fin. Y en 4 años también. Y en 4 años, bueno, claro, tiene todo ese periodo de tiempo. Pero evidentemente va a estar muy presionado de manera política para tratar de decirle al electorado que lo eligió en parte por su promesa de migración, que se está haciendo algo al respecto. Seguridad fronteriza. Es decir, esto tiene que decir, no es solamente lo que él saca, es lo que impide que ingrese, particularmente en la frontera de México con los Estados Unidos. Sí, acá yo creo que hay varias cosas. Una, hay que observar más detenidamente cuál va a ser la política dentro de los países latinoamericanos para evitar lo que se llama migraciones de empuje. Tú debes saber, digamos, que la migración ocurre o por arrastre, la situación de un país está tan buena que arrastra finalmente a la migración. O, que es lo que ha venido ocurriendo, la situación es tan mala que empuja finalmente a los migrantes a salir. Y eso es una de las cosas que trató de resolver Biden junto con su vicepresidenta Kamala Harris. Intentar generar políticas en Honduras, en El Salvador, ¿no es cierto?, en los países centroamericanos para minorar la migración. Eso es algo pendiente. No sabemos exactamente cómo va a reaccionar Donald Trump, pero ciertamente va a involucrar mayor cantidad de recursos, mayores fuerzas federales en la frontera y, por cierto, mayor asistencia por parte de los estados que están en frontera con México. Lo que quería decir es que va a desacelentar a las caravanas de migrantes que van por Centroamérica para arriba, hasta México. Tengo la impresión, pero él ha dado muestras de ser muy agresivo en términos de cómo enfrenta ese tipo de política. Entonces, es posible observar de que se encuentren los Marshalls, que se encuentren las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos en colaboración con los estados para detener físicamente esa migración. Cabe todavía observar qué es lo que va a ocurrir con el muro. Un muro que no está del todo completo, que podría obviamente ampliarse para incorporar mayor cantidad de geografía y mayor cantidad de volumen, pero es una cuestión que está por verse. Control a la inmigración. Eso pareciera ser que es un tema insoluble, es decir, no veo por dónde lo arreglen.
Bueno, tú recordarás probablemente que en el primer gobierno de Donald Trump él impuso una orden ejecutiva de cuarentena de migración a 7 países musulmanes. Y se ha hablado mucho en torno a la posibilidad de que replique una política de ese tipo, pero en cuarentenando a países latinoamericanos o centroamericanos. Ahora, eso depende de colaboración con el país de origen, ¿no? Va a exigirle Donald Trump a esos países de que no pueden simplemente dejar pasar fuera de su frontera a migrantes de ese tipo. Pero luego viene lo que habíamos hablado con anterioridad: mayor cantidad de recursos, mayor fiscalización y mayor fuerza para detener la oleada migratoria. Perforación de pozos petroleros está urgido con la economía. Un tema es el galón de gasolina ha subido de manera considerable, ahí hasta valor de 3.92 el galón, y él necesita bajar el precio del galón de la gasolina. Lo puede hacer aumentando la perforación, es decir, más fracking, que es lo que uno puede observar, y también intentando desalentar los conflictos del Medio Oriente. Son como 2 medidas que va a tener que tomar conjuntamente. Sí, y hay que ver cuánto de esos incentivos termina concretizándose en el mediano plazo. Es decir, proyectos de perforación son proyectos multimillonarios. Sí, claro. Y yo me imagino los inversionistas primero tienen que situar el ecosistema legal, judicial y político antes de tomar una decisión de ese tipo. Pero al menos ha dicho de que está dispuesto a considerar perforaciones, por ejemplo, en Alaska, algo que estaba prohibido durante el gobierno de Biden. Estamos conversando en El Mundo Hoy con el académico de la Universidad del Desarrollo, Guido Larsson. Vamos en la lámina a continuación a observar cómo es el flujo. Es decir, Estados Unidos captura un número importante de migrantes, bien sea en la administración de Bush padre, de Clinton, de W. Bush hijo, de Obama, de Trump y de Biden. Sí. Si uno ve, los números son muy parejos, Guido, anualmente. Sí, se ha tendido a estabilizar, pero yo creo que el verdadero asunto es el sentido político que tiene la migración. Si vamos, por ejemplo, a Clinton, que es cuando efectivamente se firma, por ejemplo, NAFTA, hay un aumento considerable migratorio, pero dentro de un margen donde la migración era aceptada cultural y políticamente por parte de los Estados Unidos. Yo creo que eso comienza a cambiar con W. Bush, particularmente después del atentado a las Torres Gemelas, y ciertamente de ahí en adelante cuando la migración comienza a tomarse como un problema no solamente de campaña, sino un problema para el Ejecutivo en términos de su control y de su fiscalización. 12 millones, 18 millones, el número que le digan a uno es importante. En la siguiente gráfica que estamos mostrando, aquí es las ciudades con más inmigrantes ilegales. Entonces uno diría, ¿por dónde arrancaría la administración de Donald Trump a ejecutar las salidas masivas de inmigrantes ilegales? Mira, mi impresión es que dado el enorme proyecto que esto significa, necesariamente va a tener que contar con apoyo local. Y por ende, uno tendería a pensar en aquellos estados donde al menos el gobernador tiene signo republicano. Eso descarta, por ejemplo, a California. Gavin Newsom probablemente no va a tener muchos incentivos en colaborar con Donald Trump, dado que es un adversario declarado. Pero si uno va, por ejemplo, a el gobernador Abbott en Texas, ya ha dicho de que cuenta con todos los recursos y toda la disposición del estado de Texas para apoyar a Donald Trump. Por lo tanto, yo creo que la guía es: ¿qué estados tienen signo republicano y cuántos de dichos gobernadores ha dicho que está dispuesto a apoyar a Donald Trump? ¿Se intensificará la salida de inmigrantes ilegales en Nueva York, por ejemplo, un estado y una ciudad demócrata? Mira, es difícil avisorarlo ahora. Uno tiene que suponer de que el punto de partida va a dar una señal respecto a qué va a ocurrir en 2, 3 o 4 años más. Yo supongo de que es la frontera en la cual Donald Trump le va a prestar mayor grado de atención para luego, si es que efectivamente es una política que comienza a ser exitosa, pensar a expandir esa política en el resto del país. En la siguiente gráfica vamos a mostrar a mi entender, a Susan Wiles, que es la estratega. No es mucho decir que sin ella ¿Trump no hubiera ganado la presidencia? Es posible, se la califica como una persona inteligente, logra ordenar la campaña, logra nunca salirse de los 2 principales criterios de la campaña. Sobre el caos de la campaña. Sí, pero lo que es interesante, si uno sobre todo compara, Donald Trump siempre estuvo una y otra vez atacando migración y economía, migración y economía. Y se piensa que detrás de esa estrategia, ¿no?, de repetir ad nauseam finalmente ese elemento, está Susie Wiles.
Indirectamente se la califica además como la jefa de campaña, incluso en su primer gobierno, porque ella radicaba en Florida y tiene una amplia experiencia en el ámbito del lobby, casi 45 años. Si va a marcar una diferencia como jefa de campaña, ahora como jefa de gabinete, cabría decir, está por verse, pero va a coordinar precisamente a las distintas secretarías para tratar de instalar el repertorio político de Donald Trump. Ella identificó los 13 condados que eran claves en Pensilvania, en Georgia, en Missouri, en Wisconsin, para decir, háblele allá, vaya allá. Lo llevó allá con los problemas de esos condados. Mira, para ser franco, yo creo que cualquier jefa de campaña meridianamente inteligente hubiese entendido rápidamente que la batalla, la madre de todas las batallas era Pensilvania, era Carolina Norte, era Georgia, Wisconsin o Michigan. Pero lo que hace de Susie Wiles una persona particularmente perspicaz es finalmente el énfasis y el marketing. Ella, por ejemplo, se sugiere que estuvo detrás de la estrategia de que Donald Trump visitase todo este circuito de podcast, que en alguna medida incide en ese segmento de la población joven, blanca, entre 18 y 30 años, que sin estudios universitarios, y que fue y resultó clave para la elección de Donald Trump. Sin ella, bueno, la ha llamado la doncella del hielo. Se han dicho. Le ha dicho eso, ¿ah? Sí. 7 veces mencionada en el discurso de agradecimiento. Va a ser la primera mujer que ocupa ese cargo de partida. Además. 67 años y parece ser que ella logró apuntarle a las claves para convencer. Dicen que tiene un trato muy de tú a tú, de mucho respeto. No lo sermonea, no lo regaña, no lo reta, simplemente lo convence. Bueno, y ahí hay un elemento clave que tú mencionaste al inicio y que tiene que ver con que un factor crucial para entender las nominaciones de Trump en distintos gabinetes, incluyendo a Susie Wiles, es la lealtad. Trump va a premiar a aquellas personas que fueron leales durante los últimos 4 años y por eso no extraña que alguien como Wiles se encuentre donde se encuentra ahora. Y agregarle experiencia y lealtad al proyecto MAGA. Hemos analizado las elecciones de Estados Unidos, la proyección junto al académico de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo, don Guido Larsson, que muy gentilmente ha venido aquí a ayudarnos a entender las claves de esta importante victoria. Vamos a hacer una pausa y continuamos en El Mundo Hoy. Confort, el número 1 en rendimiento, presenta Los Palacios, los González, Perestillo y Cortés, los Astudillo, Alvarado, Cara Rojas y Valdés, los Saavedra, los Romero, Figueroa, Núñez, Ruiz, Flores, Castro, Soto, Díaz, López, Castillo y Ortiz. Súmate a la ola del rendimiento para toda la familia. Confort, tecnología esponjada, el más rendidor, el más resistente y absorbente. Porque siempre rinde más, conviene tener Confort. Ahora con nueva imagen, Confort, una marca de Softies. Si sufre de dolor en el pie, dolor en el tobillo, dolor de rodilla, dolor de cadera, incluso dolor de espalda baja, si solo estar de pie le causa dolor y fatiga, el problema podría estar en sus pies. Cuando sus pies están desalineados, todo su cuerpo está desalineado y tiene dolor. La solución: arreglar el problema en sus pies y aliviar el dolor en todo su cuerpo. Presentamos Super Torix, las innovadoras plantillas ortopédicas que pueden aliviar el dolor al instante en sus pies, tobillos, rodillas, caderas y espalda, alineando adecuadamente sus pies y disponibles ahora mismo para ustedes sin tener que ir al médico. Son maravillosas, no me duele. Increíbles. Realmente no sabía que las necesitaba hasta que las probé. Super Torex ha cambiado mi vida porque mi dolor de espalda ha desaparecido totalmente. Me hacen sentir más energía, ya no estoy tan cansado al final del día. Deje de sufrir y vuelva a las actividades que ama. Super Torix están diseñadas con soporte de arco óptimo para distribuir la presión de manera uniforme mientras estabiliza su talón gracias al exclusivo talón Biolock. Pero además las patentadas y personalizables inserciones de equilibrio biodinámico aseguran un contacto perfecto de sus pies con el suelo en cada paso que dé. Si sufre problemas como juanetes, fracturas por estrés, dedos de martillo, tablillas en la espinilla, fascitis plantar, tendinitis, ahora puede adquirir aparatos ortopédicos clínicamente efectivos a una fracción del costo de la ortopedia prescrita por el médico. Las ortesis recetadas por el médico pueden costar una verdadera fortuna en tiendas especializadas y demorar semanas en estar listas. Pero no pagará eso ni tendrá que esperar. Usted recibirá las plantillas ortopédicas personalizables Super Torix a un precio muy especial de lanzamiento. Llame en los próximos 30 minutos y reduciremos el precio a la mitad. Sí, pagará solo la mitad del precio original de la Super Torix. Y si es una de las primeras 50 personas en llamar, le enviaremos de obsequios un segundo par de Super Torix. No deje pasar esta oportunidad de alinear sus pies. ¡Llame ya! Te regalo suavecito. ¿Y si
si creamos un amiguito más suave? Tiene que ser más suave. Elite Ultra Suave con tecnología Soft Touch. Te presento el amigo más suave del mundo. Elite, número 1 en suavidad. Elite, una marca de Softies. En Nova sabemos que la limpieza nunca termina. Por eso ahora crecimos a un formato gigante. La Nova, por favor. ¿Y la Nova? ¿Miras la Nova? Nueva Nova Ultra Absorb Gigante. Hojas un 30% más absorbentes para limpiar hasta el último detalle. Nova, marca número 1 en absorción. Una marca de Softies. Estamos de regreso en El Mundo Hoy, después de haber analizado, por supuesto, el desafío que significa el mandato del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a ver qué está ocurriendo en Europa. Particularmente nos vamos a concentrar en la situación que se dio en la ciudad de Valencia, en donde allí las aguas torrenciales, llamadas las Danas, ha provocado una crisis política, en donde le fue muy mal al presidente de España, don Pedro Sánchez, y por supuesto que también pasó un muy mal rato el rey don Felipe y su esposa. Vamos a tomar contacto con nuestra corresponsal permanente en Roma, Mariana Díaz, a quien saludamos inmediatamente. Mariana, un gusto de saludarte. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Esta semana aquí en Europa ha estado marcada por la Dana, la gran tormenta que se abatió sobre la ciudad española de Valencia, cuyas inundaciones dejaron más de 200 muertos y aún quedan unas 50 personas desaparecidas. Pues bien, este fin de semana en Valencia la rabia de los residentes se concentró en estas manifestaciones. 130.000 personas, según la delegación del gobierno español, recorrieron este sábado las calles de Valencia para protestar por la gestión que ha hecho la Generalitat Valenciana, dirigida por el popular Carlos Masón, de la crisis social, económica y humanitaria que causaron las inundaciones. Al grito de Masón dimisión o no se han manchado de barro, sino que de sangre, los manifestantes exigen la dimisión de Carlos Masón, presidente de la Comunidad Valenciana. Los medios españoles informaron que cuando comenzó la emergencia, el político estaba en un almuerzo y por esta razón no llegó a una reunión de coordinación hasta pasadas las 7 de la tarde, cuando las localidades de Valencia ya estaban desbordadas. Los españoles también acusan la tardanza con que se emitió la alarma de emergencia en los celulares y acusan al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, de mala gestión. Casi al final de las manifestaciones hubo enfrentamientos con la policía, así como vemos en imágenes. Los manifestantes también lanzaron barro y sillas contra el Ayuntamiento de Valencia. El balance de esto es de 4 detenidos y 31 policías heridos. Pero cambiando de tema, les comentamos algo que ya hemos venido viendo en diversas ocasiones aquí en Europa, y es cómo los europeos se rebelan a lo que se conoce como turismo de masas. Esa tipología de viajero que llega en hordas a una ciudad y cuya presencia logra incluso modificar la fisonomía de las urbes. El comercio local desaparece, dejando espacio a las grandes cadenas de distribución, y los residentes acaban por irse a vivir a la periferia debido al aumento del costo de la vivienda. Para evitar todo esto, la isla italiana de Cerdeña es un ejemplo virtuoso en Europa de coexistencia entre el turismo y la población local. En Cerdeña apuestan por un turismo lento y consciente, que pone en contacto al viajero con las verdaderas tradiciones y con la cultura del lugar. ¿Cómo lo logran? Fuimos hasta Cerdeña, conversamos con sus habitantes y preparamos para ustedes la siguiente nota. Veamos. Caminar por calles atiborradas de gente, sacarse una foto entre cientos de turistas, subirla a redes y regresar a casa. Es uno de los efectos del turismo masivo. El auge de las compañías aéreas low cost, las redes sociales que viralizan un determinado lugar y las plataformas de arriendos temporales impulsan el turismo fugaz, que provoca lejanía entre viajeros y lugareños y transforma los barrios históricos en parques temáticos.
Pero en Gallura, localidad ubicada en el norte de la famosa isla italiana de Cerdeña, no quieren morir a causa de su propio éxito y siguen el camino del turismo lento. We like to learn from the Sardinian people here how they are living, no stress. Por un lado, le sacan provecho a las bellezas de la zona y por otro, respetan el entorno de los residentes y por supuesto del medio ambiente. ¿Cómo lo logran? Il brodo di pecora. Questo alberello ha soltanto 2500 anni. Con iniciativas como esta, que involucran al turista en el desarrollo local. Aquí estamos en un festival que se realizó en un pueblo de tan solo 1500 habitantes. Stiamo facendo un'escursione sulle tracce del muto di Gallura. El mudo era un personaje de una leyenda sarda. Lo útil de ocasiones como esta es que el turista puede entrar en contacto con la tradición y con la historia de este lugar. Sono sicuro che queste persone racconteranno delle cose fantastiche, perché solo chi ama e conosce il territorio può raccontarle. En festivales como este, el viajero se relaciona con pequeños productores locales, distribuyendo así las ganancias del turismo en todo el territorio. Además, se organizan caminatas como esta en el Valle de los Árboles Milenarios. Consapevole vuol dire fare una ricerca, chiedere a te stesso ma che cosa ti interessa e dopo fare un viaggio alla ricerca di queste cose. Viaje favoritos siempre he estado lo de la bici, ¿no? En bici en España, en Chile incluso y ahora en Sardeña por primera vez. Valle Limarí, Ovalle, La Serena, Copiapó, todo eso, ¿no? Un turismo lento y con conciencia que por supuesto en Italia no puede dejar de lado la gastronomía. Y mire con lo que nos encontramos. Estoy en Monti, un pueblo en el norte de Cerdeña y me acabo de encontrar con esto. ¿Saben cómo se llama? Se llama panada. ¿Les suena el nombre? Está rellena con carne de cerdo con aliños y aquí me explican que llegó desde España en el periodo en el que Cerdeña pertenecía a la corona española. El turismo consciente se basa en la tutela de las tradiciones e infraestructuras como esta, que por muy antiguas que sean y aunque ya no sirvan, no se destruyen, sino que se valorizan y se exponen. Se trata de un viaje lento, basado en nuestros gustos e intereses y no en modas efímeras. Un recorrido donde el placer y la belleza se funden con el aprendizaje. Sin duda, recuerdos imborrables que van más allá de las fotografías. Bueno, en el informe de Mariana Díaz queda en evidencia que los europeos están un poco disgustados con esta horda masiva de turistas que llegan hacia sus ciudades y ya se ha mostrado este descontento. De partida las cifras son espectaculares. Por ejemplo, en España son más de 80 millones de personas al año que visitan ese país, Francia más o menos 90. Así que no todo a veces es éxito, sobre todo en un sector como el turismo. Bien, esta ha sido la presente edición de El Mundo Hoy. Lo esperamos la próxima semana para seguir actualizando y colocando en contexto y en perspectiva la actualidad internacional. Muchas gracias por habernos acompañado.